Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este primer domingo del mes de marzo de 2016 y el cuarto de la Cuaresma. Es el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, aquí en la COPE, en Iglesia Noticia, hoy en el programa 1455 que hacemos para ustedes con Chechu Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. La Conferencia Episcopal Española ha cumplido los 50 años de su creación. Para el cardenal Cañizares ha sido un valioso instrumento de comunión donde los obispos se han visto apoyados en su misión pastoral y uno de los frutos más destacados del Concilio Vaticano II. La Iglesia celebra hoy el Día de Hispanoamérica con el lema Testigos de la Misericordia. El Papa Francisco, que hoy comienza los ejercicios espirituales con la Curia, celebró el viernes y sábado con la Iglesia del mundo las 24 horas para el Señor, con celebraciones del Sacramento de la Penitencia y tiempos de adoración eucarística. En la Universidad Católica de Murcia se ha celebrado el Congreso Internacional Laudato Si de Ecología Integral y Medio Ambiente. Hoy se celebra la tradicional Javierada, la peregrinación de los navarros y gentes de toda España al Castillo de Javier. La aplicación Rezando Voy, que cumple 5 años, llega cada día a 350.000 personas de 150 países. Miguel Asurmendi se despidió ayer como obispo de Vitoria. El nuevo titular de la diócesis, Juan Carlos Elizalde, será ordenado y tomará posesión el sábado. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esta semana se han cumplido los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española. La primera asamblea plenaria tuvo lugar un 26 de febrero al 4 de marzo de 1966 en la Casa de Ejercicios del Pinar de Chamartín de Madrid con la presencia de 70 obispos. El 27 de febrero se aprobaron los primeros estatutos y al día siguiente y en primera votación se eligió al cardenal Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago, como primer presidente de la Conferencia Episcopal. Y el 1 de marzo de 1966 a las 12:25 del mediodía se celebró la constitución oficial de la conferencia. Pues durante estos 50 años la Conferencia Episcopal ha tenido como presidentes al cardenal Quiroga, a Casimiro Morcillo, el cardenal Tarancón, a Gabino Díaz Merchán y a los cardenales Ángel Suquía, Antonio María Rouco Varela y Ricardo Blázquez. En la actualidad está integrada por 2 cardenales, 14 arzobispos, 50 obispos titulares y 9 obispos auxiliares. Y además hay 6 cardenales, 6 arzobispos y 23 obispos eméritos. La Iglesia española se compone actualmente de 14 provincias eclesiásticas con 70 diócesis, incluida la castrense. Hay más de 23.000 parroquias atendidas por 19.000 sacerdotes, 58.000 religiosos y religiosas y miles de seglares en distintos organismos y asociaciones. En la Universidad Católica de Valencia se ha celebrado esta semana unas jornadas en las que se ha hecho balance de este medio siglo de vida de la Conferencia Episcopal. COPE Valencia, Luis Agudo. A lo largo de 2 días, juristas, canonistas e historiadores han abordado en la Facultad de Teología de Valencia el papel de la Conferencia Episcopal Española, que, como decía al comienzo de las sesiones el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha sido algo sencillamente providencial para la Iglesia en España. Sin duda alguna, ha sido un instrumento providencial que ha permitido e impulsado la misión común de la Iglesia en España, de las diócesis entre sí, de los obispos y, podemos afirmar, de todo el pueblo de Dios. Contaron las jornadas también con la participación, entre otros, de Javier Herrera García Canturri, director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, que expresó su deseo de que la cooperación Iglesia-Estado continúe siendo excelente como lo ha sido hasta ahora. Las jornadas fueron clausuradas por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, con una llamada a educar más en comunicaciones sociales. El mundo del cine, el mundo de la radio, el mundo de la televisión, esa visión positiva, pues eso hay que animarlo desde las conferencias episcopales. La educación en comunicación social, animarla, que es una de las grandes tareas pendientes. Concluyeron así estas jornadas, organizadas por el Arzobispado de Valencia en colaboración con la Universidad Católica de Valencia y la Facultad de Teología. Con el lema Testigos de la Misericordia, la Iglesia española celebra hoy el Día de Hispanoamérica, con el que cada año se renuevan los vínculos de solidaridad, comunión y colaboración con las iglesias del continente hermano. Allí, en Hispanoamérica, trabajan 9.000 misioneros, la mayoría de distintas congregaciones religiosas y 1 millar de ellos de las diócesis españolas a través de la OCSA, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Anastasio Gil es el secretario de la Comisión Episcopal de Misiones. La Iglesia en España celebra desde el año 1959 el Día de Hispanoamérica, como reconocimiento a la labor evangelizadora que España ha hecho en el continente americano
y la cooperación que actualmente mantienen las iglesias españolas con las iglesias más necesitadas y en formación de aquel continente. El lema de este año, Testigos de Misericordia, evoca claramente dentro del contexto del año jubilar de la misericordia cómo los misioneros son realmente esto, testigos de la misericordia, haciendo memoria de 3 santos recientemente canonizados por el Papa Francisco como fundadores de la Iglesia en Canadá, en Estados Unidos y en Brasil, y al mismo tiempo recordamos a aquellos sacerdotes que actualmente están en las fronteras del continente americano atendiendo las labores más urgentes y necesitadas, haciendo posible que el Evangelio de Dios cale hondamente en los corazones, en la mente de nuestros hermanos del país hermano. Expertos del ámbito universitario, cultural y eclesiástico han participado esta semana en la Universidad Católica de Murcia en el Congreso Internacional Laudato Si, que ha analizado los problemas actuales relacionados con el medio ambiente a partir de la encíclica del Papa. COPE Murcia, Javier Herraiz. Se clausura esta tarde el Congreso Laudato Si, va a ser en la explanada de la Universidad Católica. Allí va a estar Kiko Argüello acompañado de unos 30.000 jóvenes. Lo avanzaba el vicerrector de la UCAN, Antonio Alcaraz. Yo creo que vamos a rondar los 30.000 y pudiesen venir más porque hay ya muchos jóvenes, nos están confirmando de distintas partes de España, de Portugal. Se cierran así 5 jornadas con la encíclica del Papa Francisco como eje, la ecología integral y el medio ambiente, todo visto por 140 expertos. Por ejemplo, por aquí han pasado el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorrento. Que la actividad humana que utiliza el material fósil es lo que produce el recalentamiento global, la actividad humana, y por eso podemos cambiar. También se ha hablado de la familia y la eficiencia energética en un congreso que valoraba así su anfitrión, el presidente de la UCAN, José Luis Mendoza. Tenemos una gran responsabilidad de custodiar el medio ambiente, de promover la paz y el bienestar social ante todo, siempre respetando la vida y poniendo siempre la ciencia y la tecnología, pienso que al servicio del hombre y no al contrario, ¿no? En la clausura de esta tarde también estarán presentes, entre otros, el arzobispo emérito de Madrid, Rouco Varela, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y el obispo de Cartagena, Lorca Planes. En este primer domingo de marzo se celebra la tradicional Javierada, la peregrinación de los navarros y gentes de toda España hasta el castillo de Javier. En esta ocasión bajo el lema Peregrinos de la Misericordia. COPE Pamplona, Maite Moro. A ratos sol, a ratos lluvia, incluso aguanieve y sobre todo viento cierzo han sido los acompañantes este fin de semana de los caminantes a Javier en la primera Javierada de este año de la Misericordia. A esta hora los peregrinos participan en el Vía Crucis entre Sangüesa y el pueblo natal de San Francisco Javier. Van andando y orando en ese recorrido de casi 8 kilómetros que culminará con la celebración de la Eucaristía en la explanada del castillo junto a la Basílica, que se iniciará a las 10 de la mañana. El lema elegido para las Javieradas tiene que ver con la celebración del Año de la Misericordia, Peregrinos de la Misericordia, y eso supone un plus añadido. Juan Antonio Aznárez es el obispo auxiliar de la diócesis de Pamplona. El plus de la posibilidad de ganar el don de la indulgencia plenaria. Y recuerdo sucintamente las condiciones para disfrutar de este regalo, de este plus: la confesión, la comunión, la visita a la Basílica y la oración por las intenciones del Papa, y la voluntad firme, determinada, de no contemporizar con el mal, ni con el engaño, ni con la injusticia, ni con la mentira, y de vencer al mal a fuerza de bien. Ayer se celebró a las 5 de la tarde la misa de acogida al peregrino, una iniciativa que se puso en marcha hace ahora 2 años. Y el sábado que viene, la segunda Javierada, con salida a las 3 de la tarde del Vía Crucis de Sangüesa a Javier y la Eucaristía a las 5 en la explanada del castillo. Gracias, Maite. Desde Navarra nos acercamos hasta la vecina Álava. El próximo sábado tendrá lugar allí la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Ayer sábado se despedía quien ha sido su titular en las 2 últimas décadas, Miguel Asurmendi. COPE Vitoria, Elisa Pérez. En la Catedral María Inmaculada, la diócesis de Vitoria ha despedido a su pastor durante 20 años, don Miguel Asurmendi, salesiano navarro, que dice adiós en la víspera de sus 76 cumpleaños. En la Eucaristía celebrada ayer señaló que deja una iglesia viva en una sociedad adulta y confío en que siga siendo solidaria con los inmigrantes y los más necesitados. El hasta ahora obispo de Vitoria se marcha con el dolor en su corazón de los atentados de ETA vividos en Álava y con el deseo de que culmine el proceso de paz y reconciliación. Se retira también con muy buenos recuerdos, como los 2
planes de evangelización y la beatificación de don Pedro Asúa y deja este deseo. Frente al alejamiento de muchos del Dios de nuestro Señor Jesucristo, deseo y pido la misericordia de Dios sobre los hombres y mujeres de nuestra Iglesia de Vitoria, para que vuelvan al encuentro con Jesucristo y den testimonio de fe y de amor, expresando mi deseo al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y muestra su confianza en la labor que desarrolla en la diócesis el nuevo obispo don Juan Carlos Elizalde, que será ordenado el próximo sábado día 12 en la misma catedral. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, ha escrito un artículo en el diario La Vanguardia sobre el poema del Padre Nuestro blasfemo recitado en un acto organizado por el Ayuntamiento. Afirma que a veces callar es la mejor respuesta y que ética y moralmente puede ser cuestionable el hecho de que una obra artística que resulta ofensiva para un colectivo de personas sea incluida en el programa de un acto oficial. Termina recordando el arzobispo de Barcelona que la defensa de la libertad de expresión tiene que ser compatible con el respeto por la fe religiosa de las personas y pide a los representantes políticos que preserven la libertad religiosa como un activo que nos pertenece a todos y que nos corresponde a todos preservar. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González. El Madrid está cometiendo alineación indebida. La animación de Pepe Domingo Castaño. ¡Cantad todos conmigo! Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Mayín. Escúchame, Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez. ¿Hablo con el señor Emilio Butragueño? Joder. Sí, un momento, por favor. Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde el viernes y sábado, como en todo el mundo, se celebraron las 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa Francisco que en su tercera edición ha tenido como referente especial este año jubilar de la misericordia. Esta tarde, por cierto, el Papa y la Curia comienzan los ejercicios espirituales. Corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días, eso es. Esta tarde se van todos de retiro de Cuaresma a Aricha, aquí cerca de Roma, pero bien a las afueras. Antes, eso sí, el Papa rezará el Ángelus este mediodía en público desde la ventana del Palacio Apostólico. Ayer también lo rezó, como cada día, y según ha sabido COPE, justo a continuación se fue a visitar a las misioneras de la Caridad, a la casa que tienen las hijas de la Madre Teresa de Calcuta al lado del Vaticano. Fue a darles el pésame y había mandado un mensaje previamente a través de su secretario de Estado, de Pietro Parolin, en el que hablaba de un acto de violencia sin sentido y diabólica para calificar el asesinato de estas 4 hermanas en Yemen y además de otras 12 personas, los 11 ancianos y el guardia de seguridad del asilo que ellas asistían. El Papa se mostraba impactado y profundamente apenado y quiso estar personalmente con las sisters para consolarlas, para rezar con ellas. Pero, como decías, el viernes por la tarde el Papa presidía la celebración penitencial en San Pedro, se confesaba, después confesaba y a la homilía hablaba así. Siamo tenuti a rivedere quei comportamenti che a volte non aiutano gli altri ad avvicinarsi a Gesù, gli orari e i programmi que non incontrano il reale bisogno. Tenemos que revisar aquellos comportamientos que a veces no ayudan a los otros a acercarse a Jesús, los horarios y los programas que no responden a las necesidades reales de cuantos podrían aproximarse al confesionario, las reglas humanas, si valen más que el deseo de perdón, nuestras rigideces, que podrían mantener alejada la ternura de Dios. Que potrebbero tenere lontano la tenerezza di Dio. No podemos olvidarnos de lo que pasó el viernes por la mañana, Faustino, en esta crónica, sobre todo en Sevilla, pero también en Palencia y en Madrid y aquí en Roma. Sonaron las campanas por don Manuel, el próximo santo español, Manuel González García. No sabemos la fecha, pero sí que el Papa ha firmado ya el decreto por el que aprueba el milagro para canonizarle. El cardenal George Pell ha declarado esta semana desde Roma en una investigación por casos de pederastia en su tierra de origen, Australia, en una semana en la que el Vaticano, desde el diario El Osservatore Romano, ha resaltado algunos aspectos positivos de Spotlight, Oscar a la mejor película, y que aborda el abuso de menores por sacerdotes en la diócesis de Boston. Sí, la semana comenzaba con ese artículo en El Osservatore Romano el mismo lunes, al día siguiente de los Oscars, titulado La valentía de denunciar, y se refería
claro, al caso Spotlight, que había ganado ese Oscar a la mejor película. No es una película anticatólica, escribe el Diario del Vaticano, porque el catolicismo en sí no viene apenas tocado, aunque el tono tiende a generalizar. Pero indiscutiblemente, subraya, es un filme que tiene la valentía de denunciar casos que vienen condenados sin ambajes. En este argumento abundaba también Lucheta Scarafía en otro artículo del Osservatore, lamentando, eso sí, que no haya habido hueco para la lucha larga y tenaz de Joseph Ratzinger. El propio padre, Federico Lombardi, este viernes nos decía a los periodistas en la Sala Estampa que tanto la película Spotlight como la movilización de las víctimas son para ayudar a combatir la pedofilia. Son, por eso, bienvenidos. Se refería también a las víctimas australianas que han estado esta semana en el Vaticano para asistir al enésimo interrogatorio al cardenal Pell. Y es que el Papa le ha recibido. El Papa le ha dado su apoyo, según palabras del propio cardenal australiano, pero ha tenido que estar 4 madrugadas, porque era la mañana de Australia, declarando sobre los casos que ocurrieron en su diócesis en los años 70-90. Él ha reiterado una y otra vez que la Iglesia no siempre ha estado a la altura en la lucha contra la pederastia, que no estaba aquí para defender lo indefendible y que en aquellos años, si un sacerdote negaba las acusaciones, nos inclinábamos fuertemente a creerle, decía Pell. También quiso leer públicamente un manifiesto en el que decía: me acabo de reunir con una docena de los supervivientes de Ballarat, la diócesis australiana donde se cometieron los abusos por parte del clero en esos años 70 o 90. Ha sido duro, un encuentro honesto y en ocasiones emotivo. Conozco a muchos de sus familiares, sé de la bondad de tanta gente y esa bondad no se ha extinguido pese al mal que allí ocurrió. Me comprometo personalmente, decía una y otra vez el cardenal Pell, a luchar contra la pederastia. Es más, a que Ballarat se convierta en un ejemplo de ayuda y de prevención para todo el mundo. En definitiva, ha habido muchas noticias en el Vaticano al respecto, pero como recordaba el padre Lombardi, los casos de pedofilia ya fueron abordados por el Papa Benedicto XVI, también los de Australia, cuando estuvo allí en Sydney en el año 2008 y se reunió con las víctimas. Insistía el portavoz del Vaticano en que, para dar una idea de la implicación de la Iglesia en esta lucha, solo hay que ver la web del Vaticano dedicada a abusos de menores, la respuesta de la Iglesia, que se inició hace 10 años. Eso sí, Lombardi reconocía que la Iglesia, herida y humillada por el flagelo de los abusos, pretende reaccionar no solo por su propio saneamiento, sino también para poner a disposición su dura experiencia en este campo al resto de la sociedad. En este momento, en Iglesia Noticia, el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Durante 4 noches consecutivas, el cardenal George Pell se ha sometido al interrogatorio de la Real Comisión Australiana que investiga los abusos sexuales del clero católico. Han sido 18 horas de preguntas y respuestas sobre el comportamiento del que fue sucesivamente sacerdote en la diócesis de Ballarat, obispo auxiliar y arzobispo de Melbourne y por fin arzobispo de Sydney, antes de ser llamado a Roma en el 2014 para ser prefecto de la Secretaría Económica del Vaticano. Desde hace años el cardenal Pell es acusado de haber encubierto numerosos casos de pederastia cometidos por algunos sacerdotes. Él siempre ha respondido que ignoraba el lastimoso comportamiento de esos clérigos, algunos de los cuales ya están en la cárcel. La letrada que le interrogaba ha afirmado en más de una ocasión que su ignorancia resulta increíble, pero el cardenal ha reafirmado frente a sus acusadores su ignorancia y su inocencia. Al final del interrogatorio, Pell se ha reunido con algunas de esas víctimas que habían venido a Roma para proseguir el proceso y les ha prometido toda su ayuda. Déjenme decir, declaro, que la Iglesia ha cometido enormes errores y que ahora trabaja para remediarlos. Yo y otros hemos fracasado en nuestra responsabilidad moral y pastoral respecto a las víctimas de tales abusos y calificó como una catástrofe la actitud encubridora de algunos obispos frente a casos flagrantes de abusos sexuales. Que el testimonio del cardenal 30 o 40 años después de los hechos resulte o no creíble tiene, en mi opinión, una importancia menor. Lo más importante es que se reconozca la monstruosidad de la pederastia clerical y el inmenso error de querer ocultarla. Hay que denunciar, perseguir y condenar
a los autores de tales abusos y al mismo tiempo proteger y acompañar a las víctimas que muchas veces han quedado traumatizadas para el resto de sus vidas. Eso es exactamente lo que quiere el Papa Francisco. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos con Paloma García Ovejero para recordar dos breves noticias más. Esta semana ha abierto sus puertas en la Plaza de San Pedro del Vaticano un nuevo servicio ambulatorio para las personas sin techo y el Colegio Español de Roma, que estrena nueva página web. Sí, primero fueron las duchas y la barbería, después el albergue y ahora ha llegado el ambulatorio. Los sin techo ya pueden acudir al Vaticano para consultas médicas gratuitas y el posterior seguimiento. Está instalado entrando por la puerta de Santa Ana, muy cerca de la columnata de San Pedro, en la limosnería, y se ocupan los voluntarios de la Asociación Medicina Solidaria, tanto médicos como enfermeros, y además el equipo médico que atiende a los empleados del Vaticano habitualmente. Ha abierto sus puertas esta semana y mientras haya hueco podrán acudir los sin techo de cualquier parte de Roma. Está abierto de lunes a sábado. La otra noticia, efectivamente, esa nueva página web del Colegio Español, del Pontificio Colegio Español San José. La web es colegioespanol.org. colegioespanol.org. Tiene un montón de secciones, incluida la agencia de preces y también la Casa San Juan de Ávila, que se inaugurará en julio de este mismo año y que está siendo ya habilitada por la Conferencia Episcopal Española y el Pontificio Colegio Español San José como servicio pastoral a las diócesis y a las parroquias y a todos los peregrinos que vienen a Roma y están buscando un lugar familiar para alojarse. Tiene 96 habitaciones, pero no solo individuales, dobles o triples, sino también apartamentos familiares, piscina, zona de juegos infantiles, en fin, todo se puede consultar ya también en esta web del Colegio Español, colegioespanol.org. En Bruselas se ha celebrado la reunión de primavera de las conferencias episcopales de la Unión Europea. Han tratado sobre la vocación de Europa para promover la paz en el mundo y las iniciativas de la Iglesia en la acogida a los refugiados. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez. Bajo ese enunciado vocación de Europa para promover la paz en el mundo, dos temas han centrado la atención. El primero, cómo prevenir la radicalización, uno de los desafíos más pesados que afrontamos y que lleva a un aumento de las formas de extremismo. Al debate han asistido el director del Centro Islámico de Inglaterra, así como el consejero del coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo. Ahí una idea ha quedado clara: la crisis de identidad es uno de los problemas en origen. El segundo tema a debate ha sido el de los refugiados. A ese análisis ha asistido la alta representante para política exterior Federica Mogherini. Europa afronta uno de sus grandes desafíos y este lunes espera alcanzar una solución en la cumbre que celebrará con Turquía. La Iglesia ha aprovechado para recordar su importante papel como asistente de muchos de estos refugiados. Tras la celebración del Año Nuevo continúa la represión religiosa en China, donde un conocido abogado, defensor de los cristianos perseguidos, ha sido detenido y obligado a confesar en televisión que alteró el orden social. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez. Como en la revolución cultural, pero adaptándolo al siglo XXI, el régimen chino está haciendo desfilar en televisión a sus principales enemigos para que confiesen sus delitos. En esta larga programación de confesiones públicas, que incluyen a disidentes, activistas de derechos humanos, editores de libros críticos y periodistas incómodos, ha sido incluido el abogado Yang Kai, especializado en defender a los cristianos perseguidos por el régimen. Tras varios meses detenido en aislamiento, sin contacto con sus familiares ni asistencia de un abogado, Yang Kai ha aparecido en la televisión estatal. Al más puro estilo de la película La Confesión, donde el cineasta griego Costa Gavras narra una purga dentro del Partido Comunista Checo en los años 60, el letrado ha reconocido que alteró el orden social. Declarándose arrepentido, también ha admitido que violó la ley al organizar reuniones de la Iglesia clandestina, que se mantiene leal al Vaticano y no a la Asociación Católica Patriótica, controlada por el Partido Comunista. Aunque el Vaticano intenta restablecer las relaciones diplomáticas con China, rotas desde 1951, el autoritario régimen de Pekín sigue ejerciendo la represión sobre los millones de católicos que se mantienen fieles al Papa. Debido a las pocas garantías legales vigentes en China, los grupos defensores de los derechos humanos denuncian que la confesión de Yang Kai, el abogado de los cristianos perseguidos, ha sido forzada. Los obispos de México han agradecido los gestos, las palabras y el testimonio del Papa Francisco en su reciente viaje a aquel país. Corresponsal de COPE, María Berza. Los obispos mexicanos agradecieron al Papa su visita con un comunicado en el que se comprometen a reflexionar sobre las palabras del pontífice, que entre otras cosas les pidió luchar contra la corrupción y salir de las sacristías para
para estar más cerca del pueblo, pero también ser justos, honestos y solidarios. Gracias por compartir nuestros sufrimientos y ayudarnos a valorar nuestro patrimonio, nuestras raíces, dicen los obispos. Gracias por hacernos ver que México es un gran país y aunque la noche parezca enorme y oscura, existen muchas luces que anuncian esperanza. El episcopado añadió que la gratitud debe traducirse en compromiso y por eso invitó a todos los mexicanos a reflexionar sobre los mensajes que el Papa les dirigió y a ponerlos en práctica, confiando tanto en la ayuda de Dios como en la intercesión de la Virgen de Guadalupe, dice la nota. Según la Iglesia, 10,5 millones de personas participaron de una forma u otra en la visita, bien en misas, encuentros o en los trayectos que recorrió Francisco. La conferencia episcopal además mantiene abierta una página web para que todos los que lo deseen compartan su experiencia y en la que puedes hacer clic, ya hay más de 70.000, para dedicar una oración al Papa, que concluyó todas sus intervenciones pidiendo que rezaran por él. Y nos vamos también hoy en Iglesia Noticia hasta Londres para conocer los detalles de una curiosa iniciativa, el Bus de la Misericordia. Corresponsal José Luis Concejero. Como viene siendo habitual, los últimos fines de semana el autobús de la Misericordia ha vuelto a ser un éxito, en este caso en la ciudad de Bury, muy cerca de Manchester. Cuenta con 40 voluntarios que reparten medallas de la Virgen Milagrosa bendecidas por el Papa Francisco. Una vez estacionado, animan a la gente a entrar en el autobús y a hablar con los sacerdotes. El resultado está siendo un éxito, son muchos los que pasan un rato de oración y terminan confesándose después de décadas. El autobús tiene 2 pisos y está forrado con una imagen del Papa. En 2 días entraron 400 personas y aseguran que a estas alturas son 1.000 las que han accedido al autobús para hablar con los sacerdotes. Sus organizadores han decidido seguir con esta iniciativa durante todo el año de la Misericordia. El Papa Francisco está encantado con esta actividad que se está llevando a cabo por muchas ciudades de Inglaterra. En la localidad zamorana de Toro se ha presentado Aqua, la nueva exposición de las edades del hombre que desde hace más de un cuarto de siglo impulsan las diócesis de Castilla y León. Cope Zamora, Manoli Mateos. La muestra de las edades del hombre acogerán en Toro un total de 130 piezas de arte sacro, algunas de ellas de firmas tan prestigiosas como Berruguete, Juan de Juni o Gregorio Fernández. La 27ª edición lleva por título Aqua y estará vertebrada en 6 capítulos. En ellos se va a abordar el agua como elemento tanto antropológico como geográfico, evangelizador, sacramental o ecológico. Tendrá 2 sedes, la Colegiata y la Iglesia del Santo Sepulcro. La muestra dará comienzo a finales del mes de abril y se clausurará en noviembre. El secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, en la presentación oficial de la muestra, explicaba la importancia del lugar que ha ido ocupando esta exposición en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, poniendo en valor el patrimonio artístico y reconociendo también las señas de identidad de un pueblo. Que las edades del hombre han constituido uno de los primeros exponentes de socialización del patrimonio en un doble sentido, despertando en las gentes de nuestra comunidad y de todos los que nos visitan una adhesión afectiva y de respeto por lo que constituye nuestra riqueza patrimonial. En segundo lugar, reconociéndonos en él como parte de una historia, de una cultura y de una fe. En las 20 ediciones celebradas desde 1988, las edades del hombre han expuesto un total de 4.700 obras, se han restaurado más de 2.000 y se han registrado en torno a 11 millones de visitantes. Para Aqua, en Toro, ya se trabaja en la recuperación de 30 obras y 2 retablos. Despedimos aquí el informativo Iglesia Noticia en este primer domingo de marzo. El cuarto de la Cuaresma llega ya a la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.